Hola, muy buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y hoy tenemos con nosotros a un candidato en las próximas elecciones, por lo que tengo entendido, pero que es candidato por una opción que ya hace muchos años se presentó, no consiguió diputados, estamos hablando de los años 30, por desgracia, pero a la gente de esa opción luego la maltrataron de toda forma y lugar estos que ahora se llaman demócratas. Y estos demócratas, pues sí, indiscutiblemente, puede ser que ganen las elecciones unos u otros, pero lo que sí es cierto es que la historia les pasará factura de lo que están haciendo. Lo que pasa es que como ya estarán muertos, les dará igual. Pero lo cierto es que la democracia liberal en España, para lo único que ha servido, y perdón por este speaker tan largo, es para engañar al pueblo. Y cuando sale alguien, como es el caso del movimiento, porque no es un partido, es un movimiento que representa a nuestro invitado de esta noche, pues la gente no le hace caso, hace más caso de esa propaganda negativa y asquerosa que en muchos momentos se mueve. Y bueno, va siendo hora de que hablemos de Jesús Muñoz. Buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Pues muchas gracias por la invitación. No es la primera vez que me entrevistas para unos motivos o para otros, pero sí que es cierto que la primera vez que vengo como candidato, en concreto, al Ayuntamiento de Madrid por la Falange, por las siglas exactas de la lista, va a ser las siglas históricas de Falange Española de las Jons. Con un subtítulo, la Falange. La Falange, sí, porque afortunadamente ya desde hace unos años los dos grandes grupos falangistas que antes comparecían separados a las elecciones o unos en unas candidaturas, otros en otras, incluso aparecía por ahí otra lista, ya aparecen unidos, todos los actos se están realizando de manera conjunta y al poner los dos nombres también eliminamos esa suspicacia de decir, bueno, pero estos son los de un lado, los del otro. No, somos todos los falangistas unidos en una sola candidatura. Bueno, eso es bueno. De todas maneras, hace años yo recuerdo haber visto hasta 4 o 5 falanges diferentes. Estaba la Falange Auténtica. Yo tengo buena amistad con José Antonio Gordo, que es quien, digamos, la representa más o menos oficialmente. También estaba la Falange Independiente, Jorge Busadé, ¿no? Sí. Jorge Busadé, al cual Jiménez Los Santos está empeñado que era de la Auténtica y era de la Independiente, con lo cual ya tenemos muy claro que Jiménez Los Santos no se su información o es errónea o, bueno, que no le importa tampoco ahondar en la verdad. Sí, pero está constantemente machacando por ahí. Sí. Y bueno, yo personalmente tengo amigos en todas esas antiguas falanges, excepto en la Independiente, porque Jorge Busadé no es mi amigo. Y por eso nunca pediré el voto para ese partido en el cual él es el portavoz. De hecho, la Falange Española Independiente hace unos años se integró en Falange Española de las Jons. Entonces vamos a darles un limpia de cara, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tú te presentas por Falange Española de las Jons, la Falange, al Ayuntamiento de Madrid. Las posibilidades son muy bajas porque necesitáis muchos miles de votos, ¿no? Sí, en Madrid aunque sea una capital de provincia, tiene tantos habitantes como algunos estados de Europa. Entonces, la manera de elegir los 53 concejales por la ley de ON y demás hace que tienes que superar, por un lado, el 5% de los votos y luego, aparte, pues dependiendo también de la participación que haya, pues unos miles de votos para obtener el primer concejal. Lo que ocurre es que si obtienes uno, ya automáticamente sueles obtener 4, ¿no? Porque ya si superas el 5%. Entonces, es muy complicado, pero sí que es cierto que nosotros, que como siempre hemos dicho, los falangistas nos presentamos a todo tipo de elecciones sin fe y sin respeto, como decía nuestro fundador. Sin fe no creo. No sin fe de fe con mayúsculas, sino sin fe ni respeto en el sistema en el cual estamos y en todo lo que es la contienda electoral. Pero sí que es cierto que en estas elecciones nos presentamos con más ganas que nunca por todo lo que ha estado ocurriendo en España en los últimos años. Es decir, el devenir de España, no se lo tengo que decir ahora mismo a nuestros oyentes y telespectadores lo que es, pero es que además se ha sumado con ese ataque con el cual tú iniciabas un poquito tu introducción, que se está haciendo contra la Falange en los últimos años,
y sobre todo a partir de la aplicación de la ley de memoria democrática y demás. Entonces, queremos obtener visibilidad y en este sistema político, si no te presentas a unas elecciones, no puedes tenerla. Pero además, también nos consta que hay muchos españoles de buena fe, falangistas o no, que por el mero hecho de lo que le están haciendo a la Falange y por quiénes se lo están haciendo, cómo se lo están haciendo. Recordemos que justo cuando sean las elecciones se va a cumplir un mes de la profanación de la tumba de José Antonio del Valle de los Caídos y todo lo que ha ocurrido alrededor de ese hecho. Hay gente que su simpatía, que en otros momentos era simpatía solamente de tomar un café con mayúsculas, como sabes que también utilizamos nosotros, en este caso nos están comentando que se va a afianzar más, incluso en votarnos, gente que no votaba, gente que votaba otras formaciones, que no se ve representadas por esas otras formaciones, que se ha visto traicionado porque había confiado en una serie de personas o de grupos. Y en esta vez está viendo que los que siempre nos hemos enfrentado al sistema y los que nos estamos llevando los mayores golpes por parte del sistema somos nosotros. Por eso una de las partes de nuestra consigna de estas elecciones es dar lejos lo que más les duele, que es el voto a Falange. Sí, bueno, la verdad es que yo siento muchísimo no estar empadronado en Madrid, porque desde luego yo he estado viendo lo que me representa, lo que se supone que me representa en Madrid, y empezando por ese señor al cual, y vuelvo a Jimeno Los Santos, porque esta mañana he tenido la oportunidad de escucharle y lo cierto es que habla de Judas. Y por Judas se refiere al actual alcalde, ¿no? Un individuo que prometió quitar lo que había hecho esa señora que estuvo antes que él, digo señora porque de alguna manera tengo que llamarla, y bueno, pues no solo no eliminó lo que tenía que haber eliminado, sino que lo aumentó. Sobre todo el tema de los aparcamientos horarios, es decir, en esta misma calle hace 4 años era azul, ahora es verde, con lo cual en lugar de estar 4 horas puedes estar 2 y en esas 2 pagas lo mismo que estuvieses 4, que es un 100% de subida, aparte de una molestia porque te impiden aparcar en todo este barrio. Ese es un ejemplo de Judas, ¿no? Que iba a quitar todos esos problemas que había causado la anterior alcaldesa y sin embargo no lo ha hecho. Yo no sé si Jesús Muñoz acabará siendo además de candidato, concejal. ¿Cuál sería vuestra postura? Bueno, antes de decir que dices que tú no puedes votar en lo que son las elecciones municipales, pero sí decir que nos presentamos hasta en 19 localidades a ayuntamientos, en concreto en Madrid provincia y nos presentamos en Madrid capital, Móstoles, Morata de Tajuña y Alcalá de Henares. Y luego también nos presentamos a la Comunidad de Madrid como tal, o sea, con lo cual hay bastantes opciones para votar falangista en estas elecciones. Tenemos por ahí puestas todas nuestras, no voy a ahora enumerar todos los sitios, pero tenemos varias. ¿Tenéis una página web? Sí, en nuestras redes sociales estamos colocando continuamente los carteles de cada una de las localidades en las que nos presentamos y las comunidades autónomas a las que nos presentamos también en estos comicios. En cuanto a lo que has comentado de Almeida, para mí es un ejemplo claro de lo que es el Partido Popular. El decir que vas a quitar una serie de cosas cuando llegues al poder, las pocas veces que están en la oposición, y luego, evidentemente, hacen todo lo contrario. Es más, cuando luego le reprochas, por un lado, que hayan mentido y por otro lado, que hayan mentido quitándote, o mejor dicho, utilizando tu voto para hacer lo contrario, siempre se tiene una excusa. Yo siempre comento que el Partido Popular, en general, es como los culos, siempre tiene una excusa en la que apoyarse, ¿no? Entonces, en este caso es que había una normativa europea, recordemos que Rajoy todo aquello que iba a decir, que iba a hacer que esas leyes que iba a quitar, que habían puesto Zapatero, no quitó ni una sola de ellas, al revés, las ha seguido manteniendo y además haciendo que se cumplieran incluso con más saña que el propio Rodríguez Zapatero. Entonces es algo habitual. Lo triste es que los españoles, o en este caso los madrileños en particular, nos mienten y sigan mostrando apoyo a alguien que sabe positivamente que les va a mentir porque es un mentiroso y que pertenece a un partido mentiroso. Si nosotros llegáramos a la alcaldía de Madrid, yo estos días lo estoy comentando, es evidente que la representación que pudiéramos tener no nos llegaría para ser alcalde, pero sí que, por supuesto, el tema del tráfico en Madrid, íbamos a eliminar lo que es ahora el Madrid 360 e incluso el Madrid Central. ¿Que nos iba a echar la bronca a la Unión Europea? Pues que se pongan a la cola. Una de las cosas que decimos nosotros que si queremos seguir, y es una cosa que afianzamos completamente, que Madrid sea la capital de España,
España tiene que recuperar su soberanía. Uh-huh. Y por lo tanto, si Madrid es la capital de España, tiene que hacerse valer ante esos organismos supranacionales que quieren acabar con tu soberanía. Por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, la OTAN. Y entonces, en lo que no vamos a ponernos de hinojos y de rodillas, como suelen ponerse estos políticos, ante estos organismos que luego son los que desde Bruselas o desde donde sea, son los que dictan los designios de los madrileños, que eso sí, religiosamente pagan sus impuestos, como bien decías tú, para luego ni siquiera poder, pagas impuestos por un coche que no puedes utilizar, pagas impuestos por una gasolina que te la ponen prohibitiva, pagas impuestos por unas plazas de aparcamiento a las que poco puedes ir y se hace, desgraciadamente, con el voto de los madrileños. Sí, pero quizá el voto de los madrileños, desde mi punto de vista, está demasiado mediatizado por ciertos medios de comunicación. Sí. Y hablando de medios de comunicación, bueno, yo te estoy a ti dando la oportunidad de que expliques aquí esto, pero me da la ligera impresión de que no hay muchos más sitios. Hombre, poquísimos. Sí que es cierto que en esta campaña, por eso estamos diciendo que estas elecciones para nosotros están siendo distintas, los que ya tenemos más más años que el hilo negro y llevamos muchas contiendas electorales, sí que es cierto que está siendo nueva en este aspecto. Es decir, por aquello de lo que te hemos comentado, de que tenemos más visibilidad que otras veces por los sucesos que han estado ocurriendo y por aquello de que nuestras propuestas, aunque como muy bien has comentado, empiezan hace 90 años y muchas de ellas se pueden casi al pie de la letra servir para la España actual, hay varios medios de comunicación, unos por simpatía, otros por llevar la contraria a los grandes u otros por mera curiosidad, que nos están dando la posibilidad, muy poca, de poder mostrar nuestras propuestas. Y entonces se están quedando sorprendidos de que nuestras propuestas no sean, como muchos las catalogan, de extrema derecha, y es porque no saben nada de lo que es Falange. O sea, quien más, quien menos, le puede sonar esto y siempre la gente hasta nos sitúa incluso a la derecha de Vox. Yo siempre se lo digo a la gente que me dice, pero vosotros eres extrema derecha, yo siempre le digo lo mismo. Digo, oye, ¿tú eres tonto? Y dice, no. Digo, pues entonces no puedes ser extremadamente tonto. Entonces yo, si no soy de derecha, no puedo ser de extrema derecha. Hay cosas en las que superamos, llamando la terminología de derecha a la izquierda, a la izquierda en temas de justicia social. Y no por eso nos consideramos de izquierda. Y hay veces que podemos superar y temas en los que podemos superar a la considerada derecha y no somos de derecha. O sea, entonces, es que tú lo sabes bien, pero mucha gente no sabe que Falange es un movimiento transversal, que, como decía José Antonio, ser de derecha como ser de izquierda es eliminar del alma la mitad de lo bueno que se pueda sentir, ¿no? Y nosotros tenemos cosas que son que la derecha se ha apropiado de ellas, tema unidad de España, defensa de la tradición, de nuestra identidad, o incluso ahora un poquito con los lobbies LGTB y tal, pero tenemos, repito, un sentido de la justicia social que más quisiera Podemos, por ejemplo. Sí, bueno, pero es que Podemos, no quiero hacer una crítica con mucha sangre, pero vamos a ver si tú ves el perfil. Yo he entrevistado aquí a un par de personas de Podemos, pero por temas literarios, no por temas de política, y siempre me ha dado la impresión de que son niños pijos que, bueno, se han apuntado a comunista como se podrían haber apuntado a astronauta. O sea, no saben ni lo que están haciendo ni nada de nada, porque cuando les pones encima de la mesa la ideología verdadera que ellos dicen profesar, pues no saben de qué va. O sea, es que no saben de qué va. ¿El falangista sabe de qué va? El falangista sabe de qué va la Falange y lo que nos gustaría es que los españoles supieran lo que es la Falange. Yo le comento muchas veces a la gente cuando estás hablando, charlas de café, gente que conoces en puestos de trabajo y demás, y cuando llevas un rato hablando, digo, ¿tú sabes que eres falangista? ¿Pero cómo eres el falangista? Digo, ¿tú sabes que estás utilizando el sentido común en casi todos los temas que estamos tratando? Digo, y el nacionalsindicalismo, el falangismo es sentido común. Lo que ocurre es que, como siempre, todos los sistemas políticos tienen que crear un malo. Entonces ese malo, en este caso en España, nos lo han asignado a nosotros. Entonces, como ya tienes la pegatina de malo, la gente ni te escucha o huye de tus conversaciones. Pero cuando empieza a conocerte en el cara a cara, repito, la conexión que puede ser en un puesto de trabajo o en temas de familia o en temas de amistad, de que surgen por vecindad o lo que sea, se dan cuenta que han estado completamente engañados con lo que somos, lo que no somos y lo que defendemos. Entonces los falangistas sí que sabemos lo que somos. Y estoy seguro que sin conocer a lo que somos, la inmensa mayoría del pueblo español sería un movimiento con muchísima más fuerza que lo que tiene ahora. Pero claro, muy bien lo has definido. Los medios de comunicación aquí son los que te abren y cierran puertas.
Y si solamente te lo abren para calumniarte, intentan ocultarte todo lo que haces. Cuando lo haces, lo tergiversan. Y cuando ya no pueden ni ocultarlo ni tergiversarlo, te calumnian por algo que ocurrió hace 70, 80, 90 años, que además no es cierto, pero como ahora hay una ley que defiende esa versión, a ver, entonces muchas veces nos pasamos más tiempo diciendo lo que no somos y lo que no hemos hecho que lo que somos y lo que hemos hecho. Y decía que en estas elecciones, afortunadamente, estamos pudiendo hablar de propuestas. Y eso está abriendo los ojos a muchos españoles, en concreto a los madrileños. Tú has hablado de propuestas, dime alguna. Sí, bueno, antes hacía ese chascarrillo lo de recuperar la soberanía nacional. Y es porque es eso, queremos que si Madrid sea la capital de España, España tiene que seguir siendo España y Madrid tiene que ser representante. El tema de tráfico también me lo has preguntado. El tema de transporte es innegable que es un problema enorme en Madrid, aunque sí que es cierto que ahora puede estar más barato porque ha venido dado por el tema de lo de la pandemia y demás, pero sigue siendo un tema, porque yo siempre lo digo, porque un madrileño que lleva él, sus padres, sus abuelos y él mismo, toda su vida pagando impuestos, tenemos que pagar por el transporte público lo mismo que una persona que acaba de venir a Madrid y que no ha gastado jamás. Entonces, el tema del transporte se tiene que cambiar. El tema de eso de regalar espacios públicos para todo tipo de colectivos, que no solamente no representan a la totalidad de los madrileños, ni siquiera a la mayoría, y aunque fuera la mayoría, pero que se utilizan sobre todo para dividir a los madrileños, hay que acabar con ellos. Que eso es eso de celebrar lo que antes era el Día del Orgullo LGTBI, que luego ha sido la semana, que luego ha sido el mes y que pronto será un año entero, tengamos que sufragarlo todos los españoles con todo lo que se ve en ello. Que es eso de que todos nuestros impuestos te dicen, no, es que hay que subir impuestos para cumplir los servicios. ¿Servicios de quién? En Madrid capital hay centenares de miles de personas que no sean de Madrid, si son españoles bienvenidos sea, es que no son de España y que vienen precisamente a Madrid para aprovecharse de ese tipo de servicios. ¿Por qué vamos a tener que estar sufragando todos los madrileños esos servicios para esas personas que no solamente aportan poco, sino que desgraciadamente, podríamos ir al tema de la delincuencia, lo que suelen aportar son titulares por temas horribles, aunque esa prensa que mencionábamos antes intenta ocultar también quiénes son los que cometen esos crímenes? El tema de la seguridad en Madrid, aunque la gente lo relacione casi exclusivamente con el Ministerio del Interior que toque, sabemos la cantidad de policía municipal que hay en Madrid y prácticamente no se encarga de temas de seguridad, se encarga más de poner multas o de temas relacionados con infracciones administrativas de autónomos y demás, y casi miran para otro lado cuando se están cometiendo delitos en todas las calles de Madrid. La seguridad es fundamental en la capital de España y desgraciadamente está ahora mismo en un deterioro terrible porque el ayuntamiento se escuda en que depende del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior dice que los policías locales tienen funciones para realizarlo y no lo realizan. Y quien sufre las consecuencias son los madrileños. Y ya que estás diciendo esto de los madrileños, ¿cómo podríamos hacer, o vosotros tenéis alguna propuesta para que esos madrileños que no se enteren de alguna manera, aparte ya de ahora esta campaña? ¿El resto del año qué hacéis? Sí, bueno, los falangistas, si de algo nos caracterizamos, es que intentamos, hacemos un derroche a lo mejor físico en estos días, ¿no? Pero no es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque sabemos que es muy raro que de España salga algo bueno de las urnas. Por lo tanto, hay que darle la importancia que se le da. Lo que decía, hay que obtener visibilidad, hay que saber, nos presentamos otras cosas para saber cuántos somos, porque nosotros no salimos en ninguna encuesta. Entonces es importante saber con qué personas cuentas y en qué lugares, en qué barrios, en qué, si estamos hablando ya de una comunidad, en qué pueblos de esa comunidad. También nos presentamos, entre otras cosas, para que la gente que nos quiere apoyar de alguna manera, y como tú bien dices, porque no nos tiene cerca en un momento determinado, nos quiera mostrar su apoyo. Y entonces lo que intentamos es estar en la lucha en todos y cada uno de los problemas que desgraciadamente azotan a España. Se nos conoce mucho por el tema de la defensa de la unidad nacional. Se nos conoce menos, aunque son casi los que más abordamos, por el tema de la justicia social. Este domingo hemos estado con los campesinos y ganaderos que han estado en Madrid, hemos estado allí con nuestras pancartas de arriba al campo. Se nos conoce menos también, desgraciadamente, con el tema de la defensa de nuestra identidad y esa crítica que hacemos a esa inmigración que sufrimos, en Madrid en particular, pero en toda España. Entonces, estamos haciendo actos continuamente, estamos haciendo también actos culturales y también quizá por lo que más se nos conozca por los actos, digamos, de homenaje. Y entonces nos dicen, bueno, es que estáis siempre homenajeando a vuestros caídos. Hombre, es que no ha habido ningún movimiento político, ya no en España, sino en el mundo, que de cada 4 militantes iniciales y dirigentes iniciales fueran asesinados 3.
o asesinados o muertos en combate. Entonces, qué menos que rendirle homenajes. Y más cuando ahora, como comentábamos con la Ley de Memoria Democrática, se nos quiere sancionar por rendir homenajes a unos, para nosotros héroes, que los asesinaron los padres políticos de los que ahora se han inventado la Ley de Memoria Democrática. Hemos visto el caso de José Antonio Primo Rivera. Los mismos que han puesto en blanco sobre negro, o mejor dicho, negro sobre blanco en este caso, en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de Memoria Democrática, son los herederos políticos de aquel que lo asesinaron y ellos mismos son los que ahora han profanado su tumba. Por supuesto que hay que hacer homenajes. Eso sí, no creo que ningún político de hoy, ninguno, dentro de 90 años, que es lo que va a hacer dentro de unos años que sea el asesinato de José Antonio o el resto de líderes, esté homenajeando a sus líderes como lo homenajeamos nosotros, porque en realidad ellos no dejarán huella y nuestros dirigentes sí lo hicieron. ¿Tú crees que Pedro Sánchez no va a dejar huella? Negativa sí. Por eso digo que no creo que dentro de 90... Imaginaros, solo imaginaroslo, no estoy deseándole la muerte a nadie. Imaginaros que esta noche se muere Pedro Sánchez, ¿no? Esto es un apretón. Dentro de 3 meses no se acuerda nadie de él. Claro, nos acordaremos de lo malo que ha hecho, pero... Nos acordaremos de su madre. ¿Quién le va a hacer un homenaje ya no 90 años después, sino 5 años, 10, 20? Porque hay personas que pasan a la historia, dejarán una única línea, una línea tóxica en los libros de historia, pero no han aportado nada positivo. Y hay otras personas que a lo mejor, muertos, asesinados, siendo muy jóvenes, han dejado una doctrina que la seguimos recogiendo algunos y que, como te decía antes, es tan de sentido común. Tú te coges cualquier escrito de los años 30, tú los conoces perfectamente, y si le quitas la fecha parece que está escrito ayer, salvo algunos temas que sean de rabiosa actualidad, que no estaban en esa época, y las propuestas para solucionarlos también podrían ser escritos ayer. Y entonces ningún movimiento político, sin embargo, actual ahora, partido político, puede decir eso de lo que decían ellos hace 80 o 90 años o lo que van a decir dentro de poco. Y por eso estoy convencido de que si nos escucharan y conocieran personalmente los españoles, la Falange, si nos ceñimos a los votos, sería una fuerza con mucha fuerza, o sea, valga la redundancia, con mucha fuerza en cuanto a materia electoral, porque cada vez nos iríamos extendiendo más. Ya sabes que aquí los votos muchas veces te da visibilidad, la visibilidad te da votos y al final creces. Ha pasado con partidos políticos que han salido prácticamente de la nada porque el sistema ha querido que sea así, y de repente se encuentran con 50, 60 diputados en Cortes y no tienen una base ideológica como podemos tener nosotros. Has hablado de un partido que no quiero ni nombrarlo, pero lo que sí te puedo decir es que algunos de sus integrantes presumen de haber sido falangistas. Es curioso, porque si te fijas, normalmente han eliminado, a lo mejor en sus listas, en algunos casos, a personas que les podrían ser molestas por su pasado. Pero cuando ya se ha sabido, porque era absurdo y más ahora existiendo Internet, que se iba a saber de dónde venían, ellos pueden gustarnos más o menos, pero tontos no son, y dicen, yo lo he oído al mismo Busadé decirlo, sí me arrepiento de haber sido afiliado del Partido Popular, pero no me arrepiento de haber estado o haber militado en Falange. ¿Por qué? Porque sabe, como acabamos de comentar, que la Falange va a perdurar a Vox, al PP, al PSOE, y sin embargo, su partido, que puede desaparecer mañana, llamarse de otra manera, o él formar parte de otro partido, ese arraigo que pueda tener falangista le puede ganar la simpatía de miles de personas que, unos con desconocimiento, otros como voto útil, otros como mal menor, como lo quieran llamar, le puedan seguir aportando votos. Y como esta gente vive de esos votos, todos sabemos que ese partido que tú no has querido nombrar, sus dirigentes cada 2 por 3 utilizan frases netamente falangistas, pero discursos enteros, no pero ocultan ocultan quién lo ha dicho. Y como suenan bien, porque evidentemente son discursos magníficos, la gente se lo achaca a ellos. Y cuando luego le dices, que estás utilizando esto, por lo menos nómbralo. Pero no, si lo importante es la frase, ya. Pero lo importante es la frase, pero la has cogido textual porque él la ha dicho. Entonces, hay que ser por lo menos no hay que ser hipócrita. Otra cosa es que te pueda gustar esa persona, te pueda gustar ese discurso y lo puedas hacer tuyo, pero a lo tuyo con todas las consecuencias, nombrando a quien lo dijo y respetando a los que sí seguimos siendo fieles a ese tipo de doctrinas. Hay un punto de la Falange que dice que no se debe de llegar a acuerdos, pactar. Salvo que pactar. Sí. Se me ha olvidado. Sí. No, pero tú sabes que yo me sé los puntos. Sí. Los he leído, los he comprendido y hay uno muy importante que es ese. Y precisamente el señor al que yo he estado nombrando antes
pues a mí personalmente, en medio de una conferencia, se dirigió a mí, se estaba dirigiendo a toda la conferencia, a todas las 200 personas, pero yo que estaba en primera fila vi que se dirigía a mí y que venía a decir aquello de, bueno, pactar, pues hay que pactar, se pacta, ¿no? ¿Vosotros sois fieles a todos y cada uno y en especial a ese punto de pactar lo que haya que pactar siempre y cuando sea bueno para? Exactamente. Los falangistas, incluso en otras elecciones, ha pasado en las elecciones europeas, hemos formado parte de coaliciones. Es decir, ese pacto sí lo entendemos. Una coalición para unar voluntades, para unar fuerzas, para no dividir electorado, para aparentar, que luego suele ser realidad, que compareces unido para unos problemas, ese pacto sí es bueno. Pero una cosa es el pacto entre afines o simplemente a lo mejor te diferencia unos matices, ¿no? Y otra cosa es el pacto con un partido del sistema que primero, si ellos pudieran, te ilegalizarían, porque de hecho lo están intentando, y segundo, que sabes que es traidor primero a España y segundo a sus votantes. Estos días, en alguna de las entrevistas, de las pocas entrevistas que me han hecho, me decían, siendo consciente que no puedes ser alcalde de Madrid, pero que es posible que obtengas una concejalía, dice, si tu concejalía, o sea, la oportunidad de que tu voto para elegir alcalde fuera a la izquierda o a la derecha, ¿por cuál te decidirías? A lo mejor pensando, aquellos que nos han preguntado eso, que nos íbamos a ir, bueno, pues a Almeida, ¿no? Al Partido Popular. A ninguno de los dos. Es decir, yo solamente le daría el apoyo a aquella fuerza política con posibilidad de gobernar, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, que se comprometiera, incluso por escrito, en todas y cada una de nuestras propuestas, pues, o las que consideramos más importantes, respetarle, porque si no sería una traición. Si alguien vota a Falange y no al PP, a cualquier partido de izquierda, o cualquier partido de derecha, a Vox, y dice, entre comillas, voy a votar a unas personas que es muy difícil que salgan, ¿cómo van a permitirnos esa gente que ese voto nuestro fuera para votar precisamente al que ellos no han querido votar porque le consideran un traidor? Sería un traidor a nuestras ideas, a nuestros votantes y a nuestra esencia. Bueno, me estaría 2 horas, 3 horas hablando contigo, pero soy esclavo del reloj. Todos lo somos. Siento decirte que nos hemos quedado sin él, que desde aquí no suelo hacerlo, pero me gustaría decirle a la gente que hay que, si va a votar, porque otra opción es no votar, otra opción es no votar en blanco, pero si va a votar, que vote a alguien que presumiblemente yo aquí y ahora creo que es honrado, algo que entre los políticos no abunda. Jesús Muñoz, muchas gracias. Pues muchas gracias. Decimos siempre, si de verdad no te gusta este sistema, no busques a los antisistemas que no se duchan, busca un antisistema de verdad que es tan digno como puedes serlo tú. De acuerdo, pues amigos, hasta dentro de un ratito que seguimos y terminamos con el programa.